Ya los saludé, ya las saludé a quienes están de manera telemática. Aprovecho de saludar a la diputada Muñoz y también nuevamente hago extensivo el saludo al diputado Sabaj y a Matías, nuestro secretario legislativo que está acá acompañándonos. El acta de la sesión 26 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta 27 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Uno del Ministerio de Salud, quien informa respecto de la cantidad de neurólogos infantiles, genetistas y fonoaudiólogos que existen en la red de salud de la zona sur del país, dando con ella respuesta a un oficio de esta comisión. También se ha recibido el texto refundido, definitivo, que ha sido revisado por la Secretaría de esta comisión respecto de los proyectos de ley de hipoacusia que ahora está en tabla. Y también se recibió una nota de la Corporación Nacer al Sonido Chile, invitados al día de hoy para exponer respecto al proyecto de ley de hipoacusia, quienes lamentan excusarse de su asistencia porque han tenido problemas de agenda. No obstante ello, solicitan encarecidamente, y dada la importancia del proyecto de ley, solicitan que la comisión los pueda recibir en la próxima sesión. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Por supuesto, muchas gracias, Matías, y por supuesto que sí, lo vamos a dejar anotadito para la próxima sesión, partir con quien hoy día se excusó. ¿M? Nota de Nacer al Sonido Chile. Perfecto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si no hay palabras solicitadas. Les acabo de poner en el grupo de WhatsApp, independiente de que esté en sus respectivos correos, diputados, diputadas, les acabo igual de poner en el grupo de WhatsApp el oficio que acaba de llegar del Ministerio de Salud con respecto a la consulta de los neurólogos infantiles, genetistas, fonoaudiólogos. ¿Ya? Por si acaso ahí para que lo tengan más a mano. A veces se pierde entre tanto correo e información. Eh, y también mandé el texto de hipoacusia también para tenerlo a mano. Eh, ¿Alguna palabra sobre asuntos varios? ¿Te ofrece la palabra sobre asuntos varios? No. Ya. Vamos a pasar la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Continuar el estudio de los proyectos de ley refundidos de origen en moción que establecen normas para promover la prevención y rehabilitación de las discapacidades, así como la plena inclusión social de las personas con hipoacusia, boletín 14504-35, cuya autoría pertenece a las diputadas Sandra Amar, Catalina del Real, Carolina Marzán, Claudia Mix, Francesca Muñoz y Erika Olivera, y a los diputados Sergio Bobadilla, Eduardo Durán y Luis Rocaful, y el boletín 14.455-35, perteneciente a las diputadas Natalia Castillo, Catalina del Real, Cristina Girardi, Erika Olivera y Andrea Parra. Terminada la exposición de los invitados, se procederá a la votación en general del proyecto de ley. Para este propósito, se ha invitado a la presidenta de la Corporación Nacer al Sonido, Cecilia, bueno, quien se excusó, y a la fonoaudióloga especialista en audiología, la señora Marta Arroset. Vamos a darle inmediatamente la palabra a la señora Marta. eh, y luego, siempre a las Martas como que uno tiende a decirle Martita. Y luego le pedimos que su presentación nos las pueda hacer llegar para poder compartirla con todos los integrantes de la comisión, de esta comisión de personas mayores y discapacidad. Así que muchas gracias por su tiempo, por su espacio y le damos la palabra. Muchas gracias. Me gustaría que revisaran porque envié los aportes en relación a la revisión de las dos mociones que me enviaron, de los alcances de los proyectos de ley refundidos, y además quiero hacer hincapié en unos minutitos en una presentación que tengo en PowerPoint. Perfecto. Puede compartir pantalla, ya está con autorización. Ya. No se me abre.
Pantalla. No se me abre la presentación, o sea, Pero la esperamos, no se preocupe. ¿Está para compartir? Sí, está ya, como- ahí la encontré. Sí, ya la Perfecto. encontré. ¿Cómo está? Sí. Vaya nomás, sí, no se preocupe. Perfecto. Ya, ahí sí que puedo. Bien, bueno, me voy a referir entonces específicamente a algunos puntos que encontré que estaban como omitidos en ambos proyectos y me voy a referir entonces a ellos. Iniciado, ¿no es cierto?, en el artículo 3, que habla sobre la prevención y la rehabilitación, en la cual dice, por ejemplo, toda persona que padezca hipoacusia tendrá derecho a recibir las prestaciones médicas. La verdad que debería ser prestaciones del equipo de salud. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque dice, se prestará asistencia en salud mental y ocupacional en su caso, y la verdad que el paciente fundamentalmente lo que tiene es problemas de comunicación, o sea, falta la parte más importante para pensar en la ocupación, ¿no es cierto?, y en lo que pasa con la salud mental. Ahora, si nosotros vemos cuál es la situación auditiva de las personas con presbiacusia, con pérdida auditiva, si nosotros le tomamos una audiometría a una persona, que es lo más básico en cualquier servicio hospitalario o clínico, todas las líneas que aparecen dentro de ese rango churado son normales, es decir, que uno escucha entre 250 y 8000 Hz y en un rango de 20 decibeles. Todo lo que está por debajo es hipoacusia. Posteriormente, ¿no es cierto?, se ha definido en diferentes literaturas en que habla que ya uno a los 20 años tiene una disminución de la audición a nivel, ¿no es cierto?, de las frecuencias 2000, 4000, 8000 y que se va duplicando a los 40 años, a los 60 años, a los 90 años. Ahora, ¿qué significa esto? Que en la medida que nosotros vamos teniendo una pérdida de los tonos agudos, se van perdiendo los sonidos áfonos, que son la tss, tss, o sea, la F, la D, todos los que nos suenan las cuerdas vocales, como especialmente son las vocales, que son muy sonoras, A, E, I, O, U, vibran y suenan, y uno puede aumentar la intensidad. La ley Ricarte-Soto, ¿no es cierto?, está cubriendo en este momento todo lo que son las deficiencias en pérdidas auditivas severas y profundas. Todas aquellas personas que llegan a este nivel de pérdida pueden recibir un implante coclear. El implante coclear es muy superior a un audífono, puesto que abarca todo el rango frecuencial y la persona postlocutiva o cualquiera de nosotros que perdemos la audición y nos colocan un implante, podemos volver a escuchar tal cual como escuchábamos hace unos meses atrás. O sea, así de maravilloso comparativamente con un audífono. Ahora, es importante recordar que el 50% de los pacientes que tienen presbiacusia presentan, ¿no es cierto?, una declinación cognitiva, pero probablemente porque en Chile se habla de que la presbiacusia es atendida a los 65 años, cuando hemos visto que la pérdida auditiva comienza a los 40, 45 años. Por lo tanto, un paciente que lleva 10 años, 15 años sin escuchar, tiene, ¿no es cierto?, un deterioro cognitivo, además de todas las áreas de la comunicación. A veces un paciente con una presbiacusia, como la gráfica que tengo al frente, el azul es el oído izquierdo y el rojo es el oído derecho. Generalmente es bilateral y es descendente, es decir, hacia las frecuencias agudas va perdiendo, luego los tonos medios y finalmente los graves. Una persona con audífono que se atiende dentro de los 6 meses de su daño auditivo puede andar bastante bien con el audífono, pero otras personas que pasan más tiempo requieren ayuda de lectura labiofacial, mejorar la articulación, el lenguaje, el procesamiento auditivo central, que se va deteriorando además con la edad y con la desconexión. Por otro lado, ¿no es cierto?, las pérdidas auditivas no solamente conllevan una pérdida de la audición, sino que hay daños en la cóclea en la cual la persona, uno le sube el volumen de voz, como hace la mayoría de la gente, de subirle la voz para que entiendan, y la persona siente gran dolor. Y muchas veces además tienen un tinito, un pitito en los oídos, que también altera la discriminación. En este paciente, por ejemplo, que tiene una audiometría, que fijan con una presbiacusia bastante acentuada, la persona al dictarle palabras reconoce en las mejores condiciones el 80% de las palabras a 85 decibeles. Sin embargo, si le aumentamos la intensidad, el paciente siente dolor. Entonces, hay que estar regulando los audífonos o cualquier dispositivo para que la persona no mueva los controles o la persona, ¿no es cierto?, vaya recibiendo atención cada 3 meses, porque la audición puede variar en 3 meses fácilmente, incluso a un 40%. La edad de aparición de la presbiacusia tiene una interdependencia, entonces, también con la trayectoria laboral y con las enfermedades que pueda tener un paciente. Está directamente relacionado, por ejemplo, en el trauma acústico debido, ¿no es cierto?, al tipo de ocupación. Hay pérdidas auditivas significativas que son de la cóclea, del órgano sensorial, en la cual podemos mejorar con audífono o con implante.
pero una pérdida de tipo neural es imposible mejorarla porque desde la cóclea hasta llegar al tronco encefálico, donde van las aferencias nerviosas hacia atravesar todo el tronco encefálico y llegar al área específica de la audición, no está, el puente está como quien dice cortado, no hay posibilidades de solución y hay un sector de pacientes que tienen patología neural que no puede entregarse ni audífono ni implante. En Estados Unidos y en países de Europa se utiliza un implante de tronco, pero es de alto costo y la verdad es que la persona igual, con un 75% su comunicación es por la lectura radiofacial. El aparato solamente le da sonoridad. También ocurre, ¿no es cierto?, daño en el oído interno, no solamente por los ototóxicos, sino que además hay que pensar que en el oído interno no solamente está la córnea, que está encargada de las células del oído, sino que además está el sacro, el utrículo y los canales semicirculares que tienen que ver con la postura y el equilibrio. Y los pacientes también sufren, algunos de ellos, con este tipo de patologías que se suma a la patología auditiva. A nivel del oído externo hay cambios estructurales, hacen tapones de cerumen, disminuye la secreción de la seda y, ¿no es cierto?, hay humedad. Y por otro lado, en el oído medio, que tenemos la cadena de huesecillo, hay una degeneración progresiva de lo que es, ¿no es cierto?, la envoltura de las articulaciones, de tal manera que se altera la cápsula óptica, produciendo entonces una rigidez llamada otoesclerosis. Ahora, ¿qué significa entonces escuchar en cada nivel? Todos los jóvenes escuchan, ¿no es cierto?, más o menos hasta los 40 años, dentro de los 20 decibeles. Por lo tanto, escuchan los pajaritos, el movimiento de las hojas, la gotera, ¿ya? En cambio, una persona que tenga una pérdida por sobre los 20 decibeles ya ha perdido la capacidad de discriminar ese tipo de sonido. Y aquí podemos en la gráfica ver, por ejemplo, una persona con pérdida auditiva de 70 decibeles, si él no tiene un dispositivo de ayuda, puede ir caminando en la calle, un perro ladra, él no se da cuenta, le muerde la mano. ¿Por qué? Porque el ladrido del perro está calculado en 70 decibeles. O sea, tiene que tener, ¿no es cierto?, un dispositivo de ayuda también y de alerta para su vida en general. ¿Qué planteamos nosotros como rehabilitación fonoaudiológica entonces? Si la hipacusia es un trastorno de la comunicación, en que algunos pacientes, por los años que ya llevan comunicado, tienen problemas de voz, en la cual, por ejemplo, empieza a hablar en forma hipernatal con una gran sonoridad nasal, ¿no es cierto? Uno dice, es un sordo porque está hablando de esa manera. Algunos tienen trastorno en el tono, otros en el timbre, otros en la intensidad. Pero hay otros, ¿no es cierto?, que no tienen problemas de voz, pero tienen problemas de habla. Modulan inconsistentemente, la fluidez es demasiado lenta, la persona se aburre de esperar que module porque habla demasiado lento. En el plano del lenguaje puede tener problemas expresivos porque quiere hablar lo menos posible para no perturbar o no molestar a su interlocutor, como también tiene problemas comprensivos. Y a nivel de la pragmática, también ha disminuido todo lo que es la gestualidad, la corporalidad, todos los aspectos que nosotros ayudamos, ¿no es cierto?, para visualizarlo y para comunicarlo de mejor manera nuestra emoción frente a cualquier tipo de comunicación. Entonces, la lectura radiofacial es la que estaría más indicada para personas especialmente conlocutivas, porque una persona como nosotros, que ha tenido un desarrollo del lenguaje con fluidez, con pensamiento, con cognición, si pierde la audición, no podemos enseñarle método de gesto, porque el gesto está indicado para personas que nacen sordas, que no pudieron adquirir lenguaje, y de tal manera que la única estrategia que le queda es el gesto. Pero una persona que adquirió lenguaje puede fácilmente en 3 a 6 meses adquirir ayuda de la lectura radiofacial, en la cual aprende, ¿no es cierto?, los diferentes movimientos de los labios, de la lengua, del paladar, de los dientes, que le van a ir indicando, ¿no es cierto?, una ayuda junto con el audífono o con el implante, ya le van a ir ayudando para que comprenda el mensaje y así pueda interactuar fácilmente con los demás. Entonces, en hipacusias sensorineurales conlocutivas tendríamos que plantear ayudas auditivas de audífono o implante coclear dependiendo de la pérdida auditiva. Y la rehabilitación por acompañamiento de la familia con fonoaudiólogos dependiendo de las características de esa sordera. Porque como les digo, algunos tendrán todas las áreas afectadas, algunos tendrán una área afectada, es decir, o podría querer ayudarse complementando con lectura radiofacial, no con señas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la ayuda psicológica que siempre está muy indicada tanto para el paciente como para la familia. Y campañas de prevención de daño auditivo, que tengo una alta experiencia en el área norte, en Arica, en que desarrollé una campaña por el proyecto FONADI, en la cual, ¿no es cierto?, logramos hacer una campaña en todos los lugares donde ustedes pueden ver aquí en la imagen, por excelentes resultados, en la cual enseñamos a proteger los oídos, hicimos pancartas, hicimos entrevistas en la radio, enseñamos sobre el oído, las alteraciones, y derribar, ¿no es cierto?, algunos mitos, como por ejemplo personas adultas que decían, no, yo no quiero audífono porque ese aparato es para los ancianos.
y la verdad que cuando se los colocan y ven la ayuda, encuentran que es maravilloso. La ley entonces debe considerar factores psicosociales que no están considerados, como por ejemplo la reserva cognitiva del usuario, considerar los apoyos que tiene, cuál es su red, cuáles son sus necesidades, qué escolaridad posee, en qué se desenvolvía, qué hacía con el entorno, cómo le afecta el no escuchar, el poder adquisitivo para comprar pilas o baterías, porque a veces está en el velador el audífono, porque no tiene dinero para comprar, ¿no es cierto?, por 8.000 o 10.000 pesos lo que le cuesta o le significan las baterías. Y lo otro, ¿no es cierto?, que solamente, actualmente, le entregan muy tardíamente el audífono a los 65 años y solo le entregan uno. Es como que, ¿no es cierto?, pudiera ver con un solo ojo. Es decir, necesitamos acortar ese plazo. Por un lado, entregárselo cuando la persona presente la pérdida auditiva y por otro lado, no distanciarlo a un año después del segundo audífono, porque requieren una nueva readaptación cuando podríamos hacerlo, ¿no es cierto?, en un periodo más corto. Entonces, poner énfasis en que la parte del programa del adulto mayor debe considerar a los familiares con el apoyo fonoaudiológico y apoyo psicológico. Actualmente, en todas estas personas solamente se hace exámenes de rutina si le aumentó o no la pérdida auditiva, pero no tiene el apoyo de las necesidades de la intercomunicación. Actualmente el fonoaudiólogo está en los consultorios en CESFAM, en el programa Chile Crece Contigo, pero no en el de adultos ni adultos mayores, que se podría, se fijan, implementar porque ya están los fonoaudiólogos en algunos consultorios y en algunos CESFAM. Por lo tanto, considero que no es mala la ley, solo que hay que complementarla. Tiene una visión muy biomédica y no biopsicosocial. Se despilfarra medio económico porque la persona no se adhiere al audífono porque no tiene controles y por lo tanto pide un audífono en el hospital, un audífono en la municipalidad, un audífono en la familia y tiene todos guardados en el velador. Entonces, si nosotros podemos realmente utilizar un audífono y tener, ¿no es cierto?, un catastro de que esa persona recibió el audífono y atenderlo como corresponde, podríamos solucionar el problema, ¿no es cierto?, de colocarles audífonos a personas que realmente podríamos utilizar los otros dos en otras personas y, por otro lado, ¿no es cierto?, hacer estudios que demuestren la poca adherencia debido a la falta de atención una vez que se le entrega. Se requieren estudios más cualitativos, como investigar con los mismos pacientes qué les pasa, por qué lo dejan de usar, en colaboración en investigaciones con las universidades. ¿Ya? Me he sentido muy grata porque me han colaborado destacados fonoaudiólogos que se han desempeñado en el área audiológica por muchos años y que están dispuestos a cualquier ayuda y a cualquier colaboración para ustedes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de presentarles. Muchas gracias, Marta, por su exposición clarísima, puntual, precisa y de tremendo aporte para lo que estamos trabajando en la comisión. Así que muchas gracias y vamos a dar la palabra para quien quiera hacer preguntas o tiene alguna inquietud que manifestar. Sí, y además además les agregué en los mismos materiales que me enviaron observaciones. Entonces yo ahora hice hincapié en la parte de la rehabilitación, que es lo que más me toca en cuanto, ¿no es cierto?, a lo que es voz, habla, lenguaje y audición, pero como problema de comunicación, pero también agregué bastante información, como por ejemplo, que dicen que la audición sería una enfermedad muy dolorosa. No tiene nada de dolorosa porque la pérdida auditiva no tiene dolor, entonces hay varias observaciones que serían interesantes revisarlas. Marta, si quieres, saca la presentación para poder verla. ¿Tiene que ir a la X al lado? Sí, estoy buscándola. Ahí estamos, parece. Sí, tiene que ir con su flecha, parece, hacia el lado. Sí, está ahí, pero no necesito. Claro, tiene que correr su flechita. Eso, ahí mismo, ahí volvió. Muchas gracias y aprovechamos de ver y saludar también al diputado Luis Alberto. Yo no sabía quién era Luis Alberto que estaba ingresando. Es el Luis Alberto. Diputado, ¿cómo está? Bien, presidenta, muchas gracias. No alcancé a llegar a la reunión, así que obviamente tengo que hacerlo telemáticamente. Sí, muchas gracias. Marta, tengo una duda. Esas observaciones, porque la presentación se la acabo de pedir, pero no sé si está Marta o no, no la veo. Ahí está, ya. Esas observaciones las hizo llegar, ¿por qué vía? Porque no las tenemos nosotros. El martes pasado, en la reunión anterior, le hice llegar las observaciones de los dos materiales que me enviaron
de los alcances de los proyectos refundidos y las diapositivas de la presentación que hice ahora. Ya, porque tenemos que no No las tengo tenemos. problema en reenviárselas, pero Porfa. Ya, ya se las... para poder compartirlas, porque le estaba preguntando acá a Matías si no las tenemos. Así que le agradecemos si las puede volver a reenviar, porfa. Ningún problema. No, yo estoy ¿Ya? muy interesada y nosotros los fonoaudiólogos también de poder colaborar porque nos parece un tema muy importante para nosotros y que tenemos muchos deseos de entrar a la ayuda de los pacientes que quedan totalmente con control de audífono y hasta luego y no sabemos Exacto. cómo se está comportando la familia, cómo se está moviendo, cómo está desarrollando en su ámbito y la pérdida laboral que significa para ellos. Muchas gracias y ese agradecimiento, hacerlo extensivo. No alcancé a leer el equipo completo, pero quien usted mencionó que había sido de apoyo. Ya, por Sí, favor, también hacer extensivo el agradecimiento al equipo de trabajo. muchísimas gracias, se lo haré llegar hoy mismo. La palabra, diputado Sabaj, tiene la palabra. Sí, bueno, solo para agradecer la gran intervención de la doctora Marta Roset. Creo que puede complementar el proyecto, ¿no es cierto?, para poder prevenir y poder enfrentar en el ciclo de la vida esta pérdida de audición, de manera que creo que lo que ellas han hecho de hacer difusión en los colegios, los distintos centros, es una muy buena iniciativa. Pero claro, la ley es una herramienta que nos permite poder llegar a más, así que yo creo que es muy bueno incluir sus observaciones, que las podamos transformar en indicaciones. Sí. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna otra palabra? Presidenta. Diputado Rocafull. Muchas gracias, Presidenta. No, sumarme, por supuesto, a las palabras del diputado Sabaj. Me parece sumamente importante el aporte que ha hecho la doctora respecto a este tema. Esto enriquece y, bueno, como siempre ha sido la disposición de esta comisión, el poder abrirse y escuchar a las personas que están vinculadas con cada uno de los proyectos, en este caso, en lo que tiene que ver con este tema que a veces excluye tan injustamente a las personas de la sociedad. Así que bien, esto cobra más fuerza y por supuesto hacernos parte también de este importantísimo aporte para nutrir este proyecto y de esperar que lo podamos sacar lo más pronto posible, Presidenta, para que sea, ojalá, lo más rápido posible y ojalá en esta legislación pueda irse al Senado y que el Senado lo saque rápidamente porque hay mucha gente, Presidenta, que está hoy día excluida, que está marginada por un tema que la verdad es cosa que bien podríamos nosotros ayudar y apoyar a través de este proyecto de ley. Muchas gracias, diputado. ¿Se ofrece la palabra? Presidenta. Sí, diputado Olivera. Sí, no, yo, Presidenta, también agradecerle a Marta por su exposición. Creo que ella plantea un tema muy importante dentro de lo que aborda este proyecto que tiene relación con la rehabilitación y la necesidad de contar también con los especialistas, en este caso los fonoaudiólogos o fonoaudiólogas. Por lo tanto, creo que son buenas las observaciones que se realizan. Siempre los proyectos sabemos que ingresan de una manera, salen de otra, además estos son proyectos refundidos, pero que finalmente buscan ese fin. Lo que buscan es precisamente tomar a la población que sufre de hipoacusia. Hay personas que desde su nacimiento nacen con esta condición y finalmente en nuestro país hoy día nos hemos dado cuenta que son un número grande dentro de la población, de la sociedad, que prácticamente han estado invisibilizados. Entonces, ellos mismos dicen, pues, queremos que nos escuchen. Nosotros no podemos escuchar, pero tampoco somos escuchados. Entonces, a mí todas las semanas me están escribiendo porque están haciendo seguimiento de la comisión, están siempre atentos a cómo se avanza en este proyecto. Por lo tanto, yo agradecida de las personas que han venido, por eso agradecida de Marta también, porque ella apunta con temas súper específicos que tienen que ver con la rehabilitación, vuelvo a insistir, y
y esperamos que ojalá este proyecto, como dijo el diputado Rocaful, tenga prontamente una votación positiva, no solamente aquí en la comisión, no solamente en la Cámara de Diputados y Diputadas, sino que también después, ojalá el Senado también lo trabaje con tanta empatía, con tanta conexión como lo ha hecho esta comisión, y esperamos que las personas con hipoacusia queden finalmente con algo de que ojalá sientan que en este periodo legislativo por lo menos fueron escuchadas. Eso, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Olivera. Tomo la palabra, quiero hacer unas preguntas, pero también un pequeño comentario. Y me llamó la atención lo que decía la doctora con respecto a las personas adultas mayores en los CEFAM. He conocido más de un caso, también cuando se les entrega sus medicamentos en los consultorios y le dan las instrucciones, que no escuchan las instrucciones por distintas razones, entre esas porque no hay mucha paciencia. No solamente con una persona que escucha menos o que no escucha, sino que en general con las personas adultas mayores hay muy poca paciencia en este país, poca paciencia para que se suban en la locomoción colectiva, en las micros, en el desplazamiento en las calles, en la malformación de las veredas y de las ciudades, que no piensan en un sistema más amable en general, y es muy lamentable, y también porque muchas veces por lo mismo, se han entregado remedios equivocados. Por supuesto que se ha hecho la advertencia correspondiente al enterarnos de ello, pero eso es una de las razones, que no se escucha bien y que tampoco tienen la fortaleza muchas veces de reclamar, porque insisto que el trato no es el mejor en muchas ocasiones. Entonces me pareció particularmente, me llamó mucho la atención ese punto que había expuesto la doctora. Y yo quiero hacerle una pregunta, en realidad son tres preguntas. Las voy a hacer las tres juntas. En un momento usted dijo, con respecto a los tonos agudos de las personas que van perdiendo su audición, que en un momento con los tonos agudos sentían dolor. Me llamó la atención y saber cuál es la razón del por qué sienten dolor. No sé si estoy planteando bien la pregunta, si no es así usted me la corrige, pero me llamó la atención eso. La segunda pregunta es, a los 40 años usted mencionaba que comienzan a bajar los decibeles de audición. Eso es como estadístico, según manifestaba. Hoy día, ¿existe alguna estadística que haya cambiado esa realidad, en el sentido de que yo veo a muchos y muchas jóvenes, niños, que están todo el día con sus audífonos conectados en la oreja, y si eso ha hecho cambiar la estadística con respecto a esto? Porque uno ve de repente jóvenes, muy jovencitos, que escuchan nada y hablan a gritos, y al parecer uno, desde el desconocimiento, puede traducir o deducir que podría ser por eso. Y lo otro, con respecto al proyecto que usted mencionó de Arica, con respecto a la prevención, si es posible que ustedes nos pudiera quizás hacer llegar parte de ese material que había tenido buenos resultados en Arica, a lo mejor las imágenes que emplearon, cómo se abordó. Yo creo que es muy interesante como comisión quizás poder conocer cómo fue esa campaña de prevención y los resultados, si hay algún resultado final, algún informe que haya dado cuenta del impacto que tuvo en la comunidad, en la población, esa campaña. Eso sería, doctora. Tiene que activar su audio. Disculpa. Ahí. En relación al primer punto de la pérdida de los tonos agudos, lo que pasa es que la palabra, el mensaje verbal, abarca, según los consonantes y las vocales nuestras, desde la frecuencia 250 a la 8000 Hz. ¿Qué ocurre? De que en la medida que empezamos a perder la audición, se comienzan a perder primero los agudos, es decir, el 8000, 6000, 4000. Y en ese rango está, por ejemplo, el sonido S, el sonido T. Se hace sonoro cuando lo combinamos con una vocal, pero son sonidos áfonos. Entonces, la persona empieza a escuchar ciertos sonidos y por eso que no entiende, porque a medida que va perdiendo tonos, o rangos frecuenciales, va perdiendo entonces eso.
¿Y por qué? Porque desde el punto de vista de la acústica del habla, cada sonido tiene un tono fundamental y unos armónicos. Entonces, por ejemplo, por decir la vocal A, la fundamental es la frecuencia 1000, que casi todos la tienen conservada, pero los armónicos pueden estar en el 1800 o en el 2200 y el otro en el 700. Por lo tanto, si le falta un armónico, la persona escucha pero no entiende. Es decir, detecta pero no discrimina. ¿Ya? Ese es el problema fundamental. Entonces, toda persona que empieza a perder audición, ya sea por trauma acústico o por la presbiacusia, que empieza por los agudos, empieza a tener problemas en la discriminación. Escuchen la que va mirando uno, porque ha estado escuchando ciertos sonidos que no le permiten hacer el conjunto de la palabra o de la oración. Eso por un lado. En cuanto al dolor, las pérdidas auditivas se acompañan, ¿no es cierto?, de un daño en la cóclea, las que son células, que son muy similares a la del riñón, por eso que normalmente tienen una relación de una ototoxicidad, o se daña el oído, se daña el riñón, porque son células sumamente delicadas, las más delicadas del cuerpo. ¿Y qué ocurre? Que como están dentro de nuestro organismo, cuando dejan de funcionar, no se mueren, no se van, quedan ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasa un sonido, las mueve, pero no las hace reaccionar a su tono, pero interfieren con las vecinas. ¿Y qué es lo que provocan entonces? Es un ruido y aceleran el ruido, como quien dice. Pues de hecho, se define como reclutamiento como un aumento de la sensación sonora. Entonces el paciente, uno le habla, ¿cómo se llama usted? Ay, no me grite, señorita, le dice, porque inmediatamente a la persona le duele el oído, porque se han chocado estas células que están dañinas con las buenas y por lo tanto la persona, nunca que use audífono o algún dispositivo, hay que subir el volumen, porque la persona puede tener reclutamiento, que es lo más seguro. Y por otro lado, otros pacientes, en vez de presentar reclutamiento, o además del reclutamiento, puede presentar tinnitus, ¿ya?, que es el pitito que definen algunas, que a veces es un sonido puro, como pip, y otras personas lo sienten como cuando se termina la televisión, es de shhh. Dice que la noche no puede dormir porque el ruido aumenta. No es que aumente, el ruido está día y noche, solo que en el silencio se hace más identificable para la persona. Entonces se les recomienda, por ejemplo, que se queden dormidos con música, por ejemplo, para que se descuelguen. Pero ese fundamentalmente es la relación con el dolor. En cuanto al punto 2, ¿ya?, en 40 años comienza la hipoacusia, ¿no es cierto? Y por supuesto que hay trabajo a nivel internacional y también nacional, en la cual se está demostrando de que hay jóvenes de 40 años que ya tienen mayor pérdida auditiva y que se supone que es por los personal estéreo o los Walkman, ¿no es cierto?, en las cuales hay hartos trabajos, hay hartas tesis universitarias que demuestran en los jóvenes incluso de 20, 25 años, en las cuales ya no tienen el rango entre 0 y 10 decibeles, sino que ya están en 20, o a veces 20, 25, o sea, ya están iniciándose en el rango, se fijan, de la hipoacusia leve casi, ¿ya? Y empiezan a caer también en un rango del 4.000 al 6.000, por lo tanto se hace más inconsistente la pronunciación, porque en la medida que yo no escucho la S, no la voy a pronunciar, en la medida que yo no reconozco algo, te fijas, no lo uso. Entonces es importante la consistencia articulatoria porque está demostrando que nosotros escuchamos bien. El tercer punto, que se refiere al proyecto de Arica, no tengo ningún problema en adquirir el material porque tengo contacto con la oficina de discapacidad, tengo fonoaudiólogas amigas allá, tengo algunos materiales que tengo acá en Santiago, así que creo que puedo hacérselo llegar a la brevedad que sea posible, pero creo que dentro de la semana podría conseguirlo, si no tendría ningún problema. La verdad que esa campaña fue orientada para los pacientes postlocutivos. Había personas que trabajaban en la oficina de turismo y que se manejaban con cuaderno porque eran hipoacúsicas y, bueno, el trabajo fue aproximadamente de 35 personas, en las cuales no solamente participaron personas que habían perdido la audición, sino que además la Asociación de Sordos de Arica nos obligó a tomar los sordos prelocutivos. Y le decíamos, pero si nosotros le vamos a enseñar lectura labiofascial y los pacientes prelocutivos no saben hablar, o sea, si yo le digo pala, me decían, por ejemplo, palá. ¿Y qué es palá? No sé, me decían. Porque no tenían desarrollada la parte cognitiva, no tenían el vocabulario. Pero a nosotros nos sirvió para comparar qué ocurría con los aspectos pragmáticos entre los prelocutivos y los postlocutivos. Los llevábamos, por ejemplo, al morro, a que observaran las pesqueras, el mar y todo eso, y después hacíamos preguntas, y por supuesto que los postlocutivos fueron capaces de manejarse con las claves del lenguaje, qué vieron, cómo lo vieron, cuántos barcos había. En cambio, los prelocutivos no entendían nada, porque
ellos no, o sea, no es que uno les niegue la posibilidad de participar en los programas, pero es que no podemos hacerlos participar de algo que necesitamos que tenga, ¿no es cierto?, desarrollar la parte cognitiva y que tenga desarrollado el vocabulario. Así es que creo que puedo hacerles llegar esto, un compromiso de todas maneras. Muchas gracias, doctora. Súper cortito, el tinnitus, ¿qué es? ¿Por qué se produce y tiene solución? Lo que pasa es que el tinnitus a nivel mundial no lo han logrado solucionar. Se ha utilizado miles de formas, desde las terapias alternativas hasta la colocación de ciertos líquidos, pero la verdad que la acción del tinnitus, que es un sonido constante y mantenido y sostenido, ¿ya? Que se genera en las células del oído interno, son motivados por un nervio, un nervio eferente se refiere a que del cerebro hay aferencia, hay nervios que suben al cerebro, pero hay otros que bajan que son como inhibidores. Ya, hay un inhibidor que viene desde un haz olivococlear que en vez de inhibirlo, lo aumenta. ¿Ya? De tal manera que ha sido súper difícil poder lograr que anatómicamente, o morfológicamente, o fisiológicamente, poder detectar, ¿no es cierto?, cómo estimular o inhibir ese haz, que es lo que se está pensando que sería el que gatilla ese sonido, porque hay gente que realmente llega a psiquiatra con el ruido, porque nunca más, o sea, el día que se presentó el sonido, sobre todo gente que está al lado de estampido, de disparo, cosas así, desencadenan un trauma que desencadena consecuentemente el tinnitus, ¿no? De tal manera de que es bastante complejo solucionarlo, y la única forma es también inhibirlo con música para que se quede dormido, o trabajo psicológico de aprender a vivir con él. Esa es la verdad. Y puede ser unilateral o puede ser en los dos oídos. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. No sé Sí. si alguien más quiere hacer algún Muchas comentario, consulta, o quiere la palabra. ¿No? Estaríamos perfecto. Doctora, le queremos agradecer su tremenda exposición. Quedamos conectados con la información que le solicitamos. Sí, por supuesto. Y nuevamente hacer extensiva a sus colegas y a todos sus colaboradores con respecto a la exposición que tuvimos hoy día. ¿Mm? Y Muchísimas gracias a ustedes, porque nosotros estamos muy contentos de colaborarles. Así es que en lo que sea posible, cuente con nosotros. muchas gracias, y quedamos con el compromiso para la próxima semana de la invitada que hoy día se excusó y que no pudo venir. Muchas gracias, doctor. Le invitamos, si quiere que se quede, vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Muchas gracias. Porque además vamos a votar en general hoy día el proyecto de Hipoacusia, y vamos a poner fecha para las indicaciones. Vamos a Presidenta, pasar. Sí, dígame. no, Presidenta, yo quiero insistir una vez, queda contento, satisfecho con las exposiciones que diferentes expositores y con una buena disposición llegan a la comisión. Pero yo quiero destacar, la exposición de hoy día ha sido una exposición sumamente didáctica, y esto tiene que ver con la conexión diputada que debemos tener las diputadas y diputados frente a los problemas. Nosotros, la gente nos manifiesta a veces demandas como la que hoy día se ha puesto en la mesa, donde grupos de emocionantes, ¿cierto?, lo han hecho realidad, y comenzar a construir una realidad a partir de un proyecto. Pero también tiene que ver, en esta ocasión especial, Presidenta, yo quiero volver a agradecer a doña Marta, la doctora, de una tremenda exposición, que a mí me encantaría que esta exposición la pudieran escuchar también nuestros colegas. Es una exposición realmente clarificadora de muchas cosas que uno no manejaba, que uno, digamos, se relaciona con personas que tienen ciertas discapacidades, ¿cierto? Pero la verdad las cosas es que esto nos adentra mucho más, y yo creo que también el tema de lo que tiene que ver cómo los diferentes servicios públicos y privados podemos trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida de mucha gente. Así que yo eternamente agradecido de verdad a la exposición. Muchas gracias, diputado, y bueno, y personalmente adhiero a sus comentarios y a los comentarios que han hecho los demás colegas de la exposición, de la comisión, perdón. Aprovechamos a saludar al diputado Bobadilla, que se integró, y a la diputada Catalina también del Real, que se incorporaron. Hola, buenas tardes. Hola, Catalina. Pasamos al segundo punto de la tabla. Sí, Presidenta. Hola, diputado. Gusto de saludarla, Presidenta. La verdad es que yo estaba
participando en una comisión paralela y no pude escuchar la exposición completa, pero yo quiero, por lo menos la parte que logré escuchar, quiero adherirme a lo expresado por el diputado Rocaful. Y lo que sería lo mejor interesante, Presidenta, no sé si ya lo dijo nuestra expositora, sería interesante a lo mejor que nos pudiera hacer llegar alguna minuta con sus consideraciones para enriquecer el proyecto e incorporarlos a lo mejor Sí. como una indicación nuestra de los diputados de la comisión, porque creo que por lo menos lo que yo logré escuchar es tremendamente importante y quizás ella nos podría aportar, reitero, con algunas sugerencias para incorporarlas al proyecto como indicaciones nuestras. Sí, diputado, justamente cuando partió la exposición de la doctora, nos hacía la observación de que, independiente de su presentación, nos mandaría una minuta justamente con lo que ellos consideran que es un aporte fundamental para este proyecto de ley que estamos discutiendo, que vamos a empezar y que vamos a votar hoy día en general y que después vamos a empezar su discusión en particular. Así que la minuta viene y la vamos a compartir con el grupo de WhatsApp que tenemos de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Ok. La Ok, doctora y su equipo de colaboración. ok, Sí, así que Presidenta, gracias. gracias a usted, diputado. Está absolutamente considerado y la doctora nos va a hacer ese tremendo aporte. Ahora sí, pasamos al segundo punto de la tabla, que es conocer el texto unificado, las indicaciones presentadas e iniciar la discusión en particular. Aquí hay un pequeño detallito que hacemos el mea culpa del punto número 2, que hoy día en realidad lo que tenemos que hacer es votar el texto unificado. Ya, ese es el paso, pero igual estamos avanzados en el sentido que llegaron las indicaciones, que es el plazo que tenemos que poner, pero como ya hay varias indicaciones que han llegado por parte de ustedes, ya por lo menos es un plazo avanzado, pero ahora tenemos que votar, la comisión tiene que votar el texto, la fusión de ambos proyectos, si estamos de acuerdo o no. Hay que cumplir con ese trámite administrativo, y vamos a establecer un nuevo plazo que, como ya insisto, han llegado varias indicaciones. El plazo no debería ser más extenso de una semana, de la próxima semana, de modo que idealmente pudiéramos, antes de Navidad o esa fecha, porque en Navidad no hay semana distrital, sino que la semana siguiente, pudiéramos quizás, si trabajamos bien en conjunto y bien afiatados, tener quizás ya listo para poder enviar a la sala este proyecto. Así que ese es un pequeño detallito con respecto al punto número 2. Sí, vamos a votar al tiro. Sí, vamos a votar inmediatamente. Vamos a hacer la votación en general del proyecto Hipoacusia y vamos a poner también el plazo de las indicaciones, así que le doy la palabra a Matías. Muchas gracias, Presidenta. Dimos cuenta hoy día del texto refundido de ambas iniciativas. En ese texto refundido, simplemente el proyecto más pequeño se subsumió en el más grande, o sea, se adjuntó, se acopló, pero no se alteró en nada su contenido, sino que al contrario, simplemente se complementó. Por lo tanto, la votación general que vamos a hacer ahora va a ser la votación de la idea de legislar, y también vamos a votar este texto refundido que, como ya digo, se dio cuenta hoy día y que también se mandó al grupal de los señores parlamentarios, pero si lo pueden ver con calma, se van a dar cuenta que es exactamente los mismos proyectos, ¿cierto?, en que simplemente se hicieron calzar para que fuera armónico en su totalidad. Dicho eso, señora Presidenta, voy a tomar la votación. Señora Sandra Mar, ¿cuál es su voto? No la veo. África. Ahí sí. Ausente. Gracias, África. Don Sergio Bobadilla, ¿cuál es su voto? A favor, Presidente. A favor, muchas gracias. Diputada Nora Cuevas. Rectifico, A favor. Presidenta. A favor, diputada, muchas gracias. Doña Catalina del Real, ¿cuál es su voto? A favor y muy contenta que estemos votando hoy día este proyecto. Muchas gracias. A favor entonces. Don Eduardo Durán,
estuvo presente, pero no lo veo en este minuto. Se excusó, Ok. se excusó porque está en comisión de trabajo. Perfecto. Doña Claudia Mix, ¿cuál es su voto? Ausente. Don Rubén Moraga, tampoco lo veo. Ausente. No está. Doña Francesca Muñoz, A favor, secretario. muchas gracias. Don Luis Rocafort, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. Muchas gracias, don Luis. Don Jorge, A favor. a favor, muchas gracias. Don Juan Santana, no lo veo presente. Ausente. Y don Pedro Velázquez tampoco lo veo presente. Y finalmente, Presidenta, ¿cuál es su voto? A favor, Matías. 7 votos a favor, ¿cierto? Aprobado por unanimidad. Ahora sí, Presidenta, corresponde entonces fijar el plazo para las indicaciones a este proyecto de ley. Yo creo que un plazo, razonable, perdón. Ustedes si necesitan más plazo me lo manifiestan, pero estamos a 30. Yo creo que sería oportuno, perdón, estoy viendo el calendario, acá está mejor, está mucho. Hoy día es 30, quizás dejar hasta el lunes 13, plazo de indicaciones, de modo que el martes 14, para este proyecto de hipoacusia, pudiéramos ya tener el texto con las indicaciones ingresadas y posteriormente empezar su discusión en particular. ¿Ya? Yo no sé si quieren hacer algún comentario, tienen la palabra los autores principales, además, autoras de este proyecto. Sí, por supuesto, diputada Olivera. Sí, Presidenta. Bueno, agradecer nuevamente la disposición y la disponibilidad que tiene y que ha tenido la Comisión para estos proyectos, porque no olvidemos que son proyectos refundidos y que finalmente son proyectos que nacen desde las personas que sufren de hipoacusia, por lo menos en el caso el que presenté yo, nace de ellos mismos el proyecto. Y agradecerle a la comisión, agradecerle a las personas que han venido a exponer a la comisión. Creo que ha sido súper importante para enriquecer mucho más el proyecto. Y bueno, yo voy a estar atenta con las indicaciones. Ahí les pediría si de repente me pueden hacer llegar a mí también lo que vayan compartiendo para yo poder ir estudiándolo, o no sé, puedo dejar a uno de mis integrantes de equipo para que podamos ir compartiendo las indicaciones. Igual la próxima semana espero estar presente ahí también para hacerle seguimiento de manera personal. Así que muchas gracias, y muchas gracias a usted, Presidenta, a Matías, porque también haya tenido muy buena disposición para que estos textos queden de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada, y esté ahí solicitándonos nomás, o como se dice, entre comillas, cateteando, para mandarle y hacerle llegar toda la información. ¿Ya? Ni un problema, se la hacemos llegar a la brevedad. Diputada del Real. Muchas gracias, Presidenta. También agradecerle a usted y a toda la comisión y a todos los integrantes del equipo de la comisión también, la disposición, la disponibilidad, el poner este proyecto en tabla, el escuchar a todos los invitados. Es un gran anhelo de todas las personas con hipoacusia y realmente una tremenda necesidad para ellos. Por lo tanto, estamos muy contentos no solo de este proyecto, sino de tener esta comisión de discapacidad, de haber logrado que se conformara para poder justamente ingresar y tramitar en forma rápida y oportuna estos proyectos que son tan requeridos por la comunidad de personas con algún grado de discapacidad de distinto tipo. Así que agradecerles y seguiremos trabajando en esto. Muchas gracias, diputada del Real, y me sumo, por supuesto, a las palabras suyas, a las palabras de la diputada Olivera. Yo creo que a todos nos pasa que sentimos bastante infladito el corazón, creo yo, y ¿por qué no manifestarlo si somos igual? Yo siempre digo seres emocionales, y tener el orgullo de poder estar trabajando estos proyectos y de haber levantado entre todos esta comisión y poner el acento en personas y en necesidades y en políticas públicas
que yo creo que a todos nos pasa en nuestros territorios, que siempre nos dicen que se sienten tan abandonados, tan postergados, y que hoy día tienen acá la palabra a través de cada uno de nosotros, de nosotras, para que trabajemos estos proyectos de ley y con la armonía, manteniendo las diferencias que son propias de cada uno, por supuesto, y de las necesidades del territorio, pero creo que es un lujo hoy día que funcionemos de manera tan cohesionada, con tanta armonía, con tanta conexión y literalmente todos enfocados en un solo punto, que es el bienestar de la comunidad y de todos aquellos y aquellas que la necesitan. Así que para mí es un honor y un orgullo y la verdad me siento profundamente motivada, además, con esta comisión y con todos los diputados y diputadas y el trabajo que hemos levantado en conjunto. Diputada Muñoz. Sí, gracias, presidenta. Bueno, saludo a todos los colegas, todos los presentes, también la persona que nos expuso, ¿cierto? Marta Arroset. Muchas gracias por la exposición. Y bueno, también reiterar mis agradecimientos, ¿cierto? A todos que han expuesto en otras oportunidades, también a los colegas, autores, ¿cierto? Del proyecto, los coautores también, y todo el ánimo y de manera transversal impulsando estas iniciativas. Pero también yo quería tocar un tema bien relevante que en otras ocasiones ya lo habíamos dicho, presidenta, con respecto a puntos, por ejemplo, que en otras exposiciones no habían hecho, por ejemplo, qué iba a pasar con los exámenes de los recién nacidos en el área de la hipoacusia. Por ejemplo, en otras oportunidades, ¿se acuerda usted que también vinieron, nos tocaban este punto? Pero yo recuerdo muy bien que como involucra recursos, necesitamos al gobierno, ¿cierto?, para ver esos elementos, ¿cierto?, que nos entregaban en esa oportunidad. Entonces mi consulta es, porque ya han pasado varias sesiones, mi consulta es si vamos a insistir en invitar, ¿cierto?, al gobierno, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo Social, para tocar estos temas, porque yo tengo entendido, por lo que recuerdo, que a través de la invitación todavía no se han concretado. Entonces ahí también quería consultarle, presidenta, si vamos a volver a insistir, ¿cierto?, en invitar al Ministerio de Salud y Desarrollo Social para tocar estos elementos que ya también nos han entregado en otras oportunidades, como estos exámenes, ¿cierto?, para ver si los recién nacidos tienen o no hipoacusia al momento de nacer, por ejemplo. Entonces ahí yo quería tocar, presidenta, esta área, si vamos también a insistir en nuevamente invitar al gobierno. Gracias, presidenta. Gracias a usted, diputada Muñoz, y como dice el dicho, insistir para conseguir. Nosotros, ustedes son testigos que hemos invitado de manera frecuente y nos han manifestado la preocupación. El asunto es que necesitamos que venga el Ejecutivo, porque especialistas hoy día como la doctora Roset, tenemos muchos invitados e invitadas que ustedes mismos nos han propuesto, pero necesitamos la palabra del Ejecutivo, que es finalmente quien dispone del recurso que se necesita para estos casos. Ahora, si bien cuando nosotros empecemos la discusión en particular ya no se pueden invitar a tener invitados, igual podemos, si hay unanimidad por algún punto en particular, alguna indicación en particular, invitar. Se deja abierta esa posibilidad de que podamos invitar a alguien del gobierno o quizás algún especialista que nos haga los alcances de ciertas indicaciones, pero especialmente el Ejecutivo. Lo necesitamos, yo creo que tenemos que insistir con ese punto. Y yo creo que, mire, aprovechando lo mismo que usted está diciendo, yo propondría, porque queda una invitada para la próxima semana que quedó pendiente, entonces aprovechemos de hacer nuevamente la invitación, pero a alguien del Ejecutivo que nos dé luces claras de lo que se necesita especialmente con estos aspectos que requieren recursos. ¿Les parece? ¿Lo acordamos? Ya, perfecto. Lo acordamos para la próxima semana, Matías. El plazo de las indicaciones. Hoy día es martes 30. Yo sugiero que lo acordemos, que sea hasta el lunes 13, cosa que el 14 ya tengamos el documento con las indicaciones ya escritas y manifiestas para poder trabajarlas. ¿Les parece? ¿Lo acordamos? Sí, perfecto. Ahora sí pasamos al punto 2 de la tabla, que es conocer el texto unificado, que en realidad ya lo conocemos, tenemos que someterlo a votación, acerca de los proyectos de ley refundidos contenidos en los boletines 14.310-35 y 14.549-35, que establecen, promueven y garantizan la atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición de espectro autista u otra condición que afecte el neurodesarrollo, encargado a los asesores de los parlamentarios
y parlamentarias. Así que ya conocido el texto, tenemos que proceder a la votación en general del texto refundido para establecer este nuevo enlace del plazo para las indicaciones que, como dije anteriormente, como ya estaban las indicaciones, ya nos habían hecho llegar varias indicaciones por parte de ustedes, yo creo que el plazo va a ser más acotadito. Secretario. Gracias, señora presidenta. Bueno, al igual que el caso anterior, ambos proyectos fueron uniformados en un solo texto. No se alteró en nada su contenido, simplemente se complementaron. Es probable que en este proyecto se altere incluso un poco el título del proyecto, incorporando lo que sugería la segunda iniciativa, pero eso lo vamos a ver después cuando veamos la discusión particular. Vamos a cumplir con este trámite reglamentario entonces, vamos a someterlo a votación. Señora Sandra Amar, me parece que no está. Don Sergio Bobadilla, ¿cuál es su voto? Se fue. Ahí está. ¿Sí? Volvió, ¿no? ¿Sí? Ausente. Señora Nora Cuevas, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. A favor, muchas gracias. Doña Catarina del Real. A favor. A favor, muchas gracias. Doña Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. Muchas gracias. Don Luis Rocaful, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. Muy bien. Don Jorge, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Presidenta, ¿cuál es su voto? Por supuesto que a favor, Matías. Muchas gracias. ¿Algún diputado o diputada que no haya metido su voto? Perfecto. Aprobado por unanimidad, 6 votos a favor. Entonces, Presidenta, correspondería ahora fijar, igual que en el caso anterior, el plazo para indicaciones. Entonces, a favor el proyecto refundido, porque nos están mirando, nos están siguiendo muchas organizaciones a lo largo del país que trabajan en relación al autismo, muchas familias también, así que se aprobó, para ir explicando, el proyecto refundido, se aprobó de manera unánime. Y ahora vamos a poner este nuevo plazo que va a ser más acotado para indicaciones y que yo sugiero que lo dejemos hasta el lunes 6, porque ya han llegado varias indicaciones. Entonces, Matías, nuestro secretario legislativo, ha avanzado bastante con ello. Entonces, que pueda ser hasta el lunes 6, cosa que el martes 7 podamos empezar la discusión en particular, y si logramos trabajar bien afiatados, bien conectados, quizás podríamos tenerlo quizás antes de Navidad para que llegue a la sala durante el transcurso de este mes. ¿Les parece? Perfecto. No sé si la diputada Cuevas estaba hablando para acá, diputada, porque la vi como mover los labios, pero está en silencio. Ah, ya, perfecto. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, Matías, generamos el plazo de indicaciones hasta el lunes 6. Comenzamos a trabajar el martes 7. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Se ofrece la palabra. Bueno, solamente decirles, estimados y estimadas, que hay mucha, volver a reiterar que hay mucha ilusión, hay mucha esperanza con respecto al trabajo que estamos haciendo en esta Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, con todos los proyectos en general, pero particularmente con este proyecto de autismo. Incluso por ahí me habían consultado la posibilidad de poder venir y apoyar organizaciones de autismo, poder venir y apoyar. Yo ahí personalmente les transmití que como comisión estamos trabajando de manera muy afiatada. Yo creo que esa tranquilidad es importante transmitirla para que ustedes también apoyen ahí en sus distritos, en sus regiones, esta idea, este mensaje, más allá de que nos estén siguiendo, pero que está la voluntad, la fuerza, la energía, el ánimo para avanzar de manera profunda y ágil con este proyecto de ley que sabemos que es tan necesario, que es tan esperado a lo largo de todo nuestro país. Así que ya estamos claritos con nuestro trabajo. Está la invitación extendida para la próxima semana.
y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, agradeciendo la presencia de todos quienes están hoy día y un abrazo a la distancia, doctora Marta, para usted y su equipo. Ya, y para todos quienes están conectados, nos vemos la próxima semana, mañana nos vemos, mañana en la sala. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Que esté muy bien, chao, chao. Chao, hasta luego. Thank you.